Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Que el Señor los bendiga mucho. Vamos a dar comienzo con esta enseñanza o este ciclo de enseñanzas que tendremos los días sábados. En este tiempo y en este momento lo que nosotros vamos a tener es un discipulado para la iglesia. Normalmente damos discipulado a la gente que va iniciando una vida con el Señor, una vida del camino con Cristo, una vida dirigiéndose pues a los caminos que el Señor nos ofrece. Pero en este tiempo donde los sábados daremos enseñanza a través de estas transmisiones, claro que confiando en que prontamente esto se acabará, estaremos nosotros dando un discipulado eclesiástico, discipulado para la iglesia, que la iglesia esté discipulada, que conozca las bases y preceptos que nos rigen como cristianos, ¿ok? Entonces, este tiempo de adorando en casa, los sábados va a ser discipulado para la iglesia, ¿ok? Así que vamos a comenzar, pero quiero que comiences adorando a Dios de esta manera. Dios te bendiga. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor,
Vamos a confesarlo esta noche. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. Dilo. Cuán bueno. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. Alábale. Alábale. ¿Puedes decirlo? Alábale. Al Señor. Alábale. Alábale. Aleluya. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. Alábale a Él. Cuán bueno. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. Alábale a Él. Oh, solo a Él. Alábale. 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 ¿Cuántos pueden alabarle con gritos de júbilo? Alábale con gozo. Cuán bueno y cuán delicioso. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. Alabarle a Él, solo a Él. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. Alabarle a Él, Solo a Él. alábale. 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 Y a su nombre. Aleluya. Que se escuchen tus palmas en esta noche. Cuán bueno es alabarle a Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuán bueno. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. Alabarle a Él, solo a Él. Con libertad. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. Alabarle a Él. Hoy decimos solo a Él. Alábale. 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 Aleluya. Y a su nombre. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. Dilo. Como cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad. Sí, alábale. 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 Alaba al Señor. Alábale. 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 Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en unidad.
puedes decirlo? Solo a Él. Levanta tus manos y di cuán bueno y cuán delicioso es habitar en tu vida y alabar a Él. Solo a Él. Solo. Estamos aquí de vuelta, mis amados hermanos, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de poder entrar hasta tu casa a través de esa transmisión. Espero que se puedan juntar ahí en casita, claro, obviamente con la sana distancia, para escuchar esta transmisión, que es en lugar de la reunión celular. Quisiéramos que tuvieran su reunión celular, quisiéramos que ahí estén reunidos con su líder, recibiendo palabra de Dios, pero a consecuencia de todas estas situaciones que han surgido, la reunión celular va a ser de esta manera. En casa vas a recibir esta enseñanza, o si puedes juntarte con algunos hermanos, pocos obviamente, van a recibir este discipulado. Entonces, este discipulado para la iglesia va a iniciar con el tema la importancia de congregarnos. Tal vez dirás tú, bueno, pastor, en el manual de mis primeros pasos, nosotros hemos recibido una enseñanza donde se habla de que debemos de asistir al templo. Claro que sí, pero como iglesia se nos debe de recordar lo importante que es el congregarnos. Y la Biblia lo dice claramente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25. Si lo quieres leer, léelo, pero la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Esto significa, hermano, que a pesar desde que del principio se te enseñó que tienes que ir al templo, porque la Biblia dice que el lugar que nuestro Dios escogió en Deuteronomio capítulo 12, el lugar que nuestro Dios escogió para poner ahí su nombre, para su habitación, ese lugar vas a buscar y ahí vas a ir, y ahí vas a ofrecer todo lo que tienes que ofrecer: alabanza, adoración, ofrendas, primicias, ofrendas elevadas, sacrificios. Ahí eso es lo que se te enseñó. Pero la Biblia en Hebreos dice que no debes de dejarlo de hacer, ya que existe mucha gente que lo tienen por costumbre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es algo que Dios vuelve a marcar, porque si vemos lo que dije hace un momento de Deuteronomio, está muchos años escrito antes en el Antiguo Testamento, y muchos años después en Hebreos, en la carta que fue escrita a los Hebreos, se nos enseña que no debemos dejar de congregarnos como muchos lo acostumbran. O sea que hay gente que tiene esa maña tan fea. Y el Señor así lo puso. Yo creo que traducido en nuestro lenguaje coloquial mexicano es: no dejes de asistir al templo como algunos flojos, perezosos, hipócritas, malos hijos, ingratos están acostumbrados a hacer. Y perdóname que hable de esa manera, pero es una realidad. Bueno, en el idioma coloquial mexicano, así se puede expresar. La Biblia dice de una manera diferente, pero es lo mismo. Es que algunos acostumbran a hacerlo. Dice el versículo que debemos exhortarnos. O sea, exhortar, recuerda que exhortar no es regañar, ya lo hemos visto. Exhortar es animar, impulsar. Por eso dice el versículo: no dejes de congregarte, como muchos por ahí están acostumbrando, mas exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Obviamente que está hablando del día del Señor, una enseñanza que también
posteriormente la podemos dar. ¿Cuál es el día del Señor? ¿A qué se refiere? Pero, hermanos, vamos a hablar del día del Señor como si fuera el tiempo en que hay que congregarnos. Cuanto se acerque el día del Señor, no dejes de reunirte, no dejes de congregarte. Como iglesia nosotros tenemos que entender, como congregación tenemos que entender nosotros que no es bueno, no es válido. Dios dice, no dejes de hacerlo. Es un mandamiento que tenemos nosotros, la iglesia. Y tú que me estás escuchando, recibe esta palabra. Así que quiero que oremos a Dios en este momento y vamos a pedir, Señor, siga hablando a mi vida. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí reunidos para recibir este discipulado para la iglesia, donde se nos van a enseñar lecciones básicas, bases concretas, el cimiento que como iglesia nosotros debemos vivir y obtener, y bajo eso debemos nosotros basarnos y afirmarnos en el nombre de Jesús. Sí, mi Señor, tómanos y enséñanos tu palabra en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Y como te dije, hermano, hay que animarnos, hay que impulsarnos a que no debemos nosotros dejar de congregarnos. Ahorita no nos podemos obviamente congregar aquí en el templo, pero te puedes congregar ahí en tu casa o en la casa de algún hermano para ver estas transmisiones, donde es necesario, hermano, seguir escuchando palabra de Dios, donde es necesario adorar a Dios y cantarle, como las transmisiones que tuvimos el martes y el jueves. Transmisiones donde estuvimos orando, y así como las transmisiones que tendremos también hoy, como hoy, los días sábados y los domingos. Vamos a estar transmitiendo y vamos a estar dando enseñanza para que tú recibas palabra. Recuerda, hermano, que la palabra de Dios, recuerdo que una de las últimas reuniones de oración que tuvimos en el templo, hablábamos de Ezequiel, donde a Ezequiel Dios le dice, cuando Ezequiel llega al valle de los huesos secos, Dios le dijo, Ezequiel, quiero que profetices a estos huesos. Entonces, cuando hay una situación de mortandad, cuando hay una situación de enfermedad, lo que conviene es lo que Dios dice. Y recuerda que Dios le dijo a Ezequiel, quiero que les digas hacia los huesos, oí palabra de Jehová. Entonces, el escuchar palabra de Jehová nos va a traer vida y mucha vida. Por eso es que estamos transmitiendo todo esto, para que tú recibas palabra como iglesia, para que tú recibas palabra como miembro, para que tú recibas palabra como hijo e hija de Dios. Y eso te va a traer vida, espíritu de vida. Entonces estamos en el tema, la importancia de congregarnos. Mira, Dios quiso que el ser humano, Dios hizo más bien al ser humano, y lo hizo para mantener una relación con Él. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, o al ser humano, como quieras llamarlo, Dios lo hizo con un propósito. El propósito es relación. Era necesario, y Dios vio la necesidad de estar relacionado con su creación. Dios no creó al ser humano para que el ser humano haga lo que quiera. Dios no creó al ser humano para que el ser humano simplemente se desconecte y ya. No, Dios nos creó a nosotros con un propósito: relacionarnos, estar unidos, estar conectados. Y esto, hermano, lo podemos ver en el libro del Génesis y del Éxodo, o sea, todo el Antiguo Testamento, cómo Dios creó al hombre para que viva una relación con Él. Entonces, hermanos, Dios también en el Éxodo comienza a hablar con Moisés y le dice que debe de hacer un tabernáculo para Él, o sea, debe de hacer un templo, un lugar
donde la gente se reúna para tener esa relación. Vemos en Génesis, crea al hombre, se quiere relacionar con él, pero por los errores se rompe la relación. Pero Dios sigue insistiendo en tener relación con el hombre, y cuando se multiplica la humanidad en el libro del Éxodo, después de que pasan un montón de cosas, Dios le dice a Moisés: quiero que levantes un tabernáculo, un lugar donde se reúna mi pueblo, un lugar donde se congregue mi pueblo, porque yo quiero estar relacionado con él. Yo quiero vivir esa relación con él. Más tarde, mucho más tarde, Dios mandó y le dio la orden a Salomón que levantara, que edificara ya un templo. Porque Dios siempre ha tenido, de verdad, así te lo digo, el deseo de estar unido, conectado, relacionado con nosotros los seres humanos. Y no nos olvidemos del ejemplo de Jesús. Jesucristo, en su condición humana, cuando estuvo aquí en la tierra, él era un hombre que iba al templo. Era un hombre que adoraba a Dios. Era un hombre que compartía palabra, pero también escuchaba. Vemos el ejemplo desde niño. Cómo desde niño. Por eso es importante que también los niños se reúnan. Hay gente que dice es que los niños quieren ir a la escuelita bíblica. En los tiempos de Jesús no había eso de escuelita bíblica. Jesús estaba en el templo escuchando las prédicas y enseñanzas generales. Tanto que la Biblia dice que cuando era pequeñito, acuérdate, que de repente José y María se fueron, y cuando menos sintieron se dan cuenta de que Jesús no estaba, y cuando regresaron a buscarlo, lo encontraron en el templo. Ahí lo encontraron, pero lo sorprendente es que lo encontraron a Jesús dando enseñanza a los maestros de la Biblia de aquellos tiempos. Y le llamaron la atención: oye Jesús, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué estás aquí? ¿No te fuiste con nosotros? Y él dijo: es que yo debo de estar en los asuntos de mi Padre. ¿Y quién es el Padre de Jesús? Pues el Dios Todopoderoso. ¿Y quién es tu Padre? ¿Quién es nuestro Padre? El Dios Todopoderoso. Eso quiere decir que tenemos que estar en los asuntos de nuestro Padre. Y uno de los asuntos es estar congregados en un lugar donde se va a impartir la enseñanza de la palabra de Dios. En este caso es en el templo. Pero ahorita, por la situación, pues en casa nos congregamos y nos reunimos para escuchar palabra de Dios. Y como Jesús nos dejó este ejemplo maravilloso de congregarnos, de reunirnos, Él dijo algo bien interesante. Aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, pero en el versículo número 15, escucha lo que Jesús dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La Biblia dice que Jesús dijo: así como yo me porté, quiero que ustedes también se porten. Así como yo he hecho las cosas, quiero que también ustedes las hagan. Háganlo, por favor. Les he puesto el ejemplo, dice Jesús, para que hagan lo mismo que yo he hecho. Lo mismo que yo he hecho, hagan. ¿Y qué decía Jesús? Jesús oraba, Jesús adoraba, Jesús se congregaba. Por eso, como iglesia, hermanos, es importante congregarnos. Ahora, vamos a una primer interrogante, primer punto de esta enseñanza. ¿Por qué debemos congregarnos? ¿Por qué nosotros, independientemente que ya te dije que es porque Dios quiere relacionarse y que es porque lo tenemos que hacer siguiendo el ejemplo de Jesús, te voy a dar también otras respuestas de por qué debemos congregarnos? Acuérdate que la Biblia dice que no dejes de congregarte. Y todavía dice, recalcando, como algunos acostumbran, o sea, algunos por ahí tienen esa costumbre de que ya se dejan de congregar, simplemente por
Podemos decir muchas cosas, pero quiero evitarme todo eso. Lo que sí quiero llegar es que hay razones por las que nos debemos de congregar. Iglesia que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando, es importante el congregarse. Yo recuerdo a mucha gente que me ha dicho, ¿para qué tanto templo, templo y templo y templo? Yo recuerdo a mucha gente. Bueno, pues esa gente, si alguien les va a enseñar algún día o si me están escuchando, déjenme decirle, pregúntenle a Dios. Vayan y quéjense con Dios y grítenle y rétenlo y díganle, ¿por qué quieres que estemos tanto tiempo en el templo? Es que así lo estableció Él. A mí me preguntaban, a mí siempre me decían, a mí me han siempre sacado esas cosas algunos. Y es que son los que están acostumbrados a no congregarse. Los que más hacen esos tipos de preguntas son los que no les gusta reunirse. Pero muy bien, vamos a ver por qué debemos congregarnos. ¿Por qué nos debemos congregar? En primer lugar, nos debemos congregar porque es un mandamiento que el Señor nos dejó desde mucho antes, desde el Antiguo Testamento. Es un mandamiento, como lo dije al principio, lo que dice Deuteronomio, el lugar que yo escogí, Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, el lugar que yo escogí. Ese vas a buscar y ahí vas a ir. Y todavía en el Nuevo Testamento pues nos dijo lo que el texto base que acabamos de leer, no dejes de congregarte. El Señor jamás lo puso como una sugerencia, sino que lo puso como una orden. No dejes de congregarte. Y el lugar que yo escogí, ese lugar vas a buscar y ahí vas a ir. Así lo dijo el Señor, ahí vas a ir. Es como cuando tú mandas a tus niños a que hagan algo. Cuando tus hijos están en casa y tú quieres que vayan tal vez a la tienda o que vayan a comprar algo, no sé dónde, o que hagan algún quehacer en la casa, ¿qué les dices? Es que tienen, o cuando tienen que ir a la escuela. Imagínate que tus hijos te dijeran, pero ¿por qué tengo que ir a la escuela? ¿Pero por qué tengo que obedecerte? ¿Pero por qué tengo que lavar los trastes? ¿Pero por qué tengo que barrer? Porque lo tienes que hacer. Es una orden, te lo estoy ordenando. Yo que soy tu papá. Las mamás van a decirle, yo que soy tu mamá, simplemente porque te lo estoy diciendo. Tienes que ir a la escuela, tienes que barrer, tienes que lavar trastes, tienes que ir a la tienda. Y los niños pues terminan yendo a hacer lo que hacer es porque tú lo dijiste. En este caso tenemos un Padre todopoderoso que nos está dando una razón de por qué tenemos que congregarnos. Porque Él lo dice. Porque es un mandamiento. Ese lugar vas a buscar y ahí vas a ir, dice el Señor. No dejes de congregarte. Otra razón, mis amados hermanos, por la que debemos congregarnos es lo que dice el Salmo 133, versículos 1 al 3. El Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, y cuán agradable es, y cuán rico es que los hermanos habiten en unidad, habiten juntos, sean uno. Mira, hermano, si Dios lo dice, tú dirás, ay, es que yo no soporto al hermano tal, yo no soporto a la hermana tal. Mira, dirás lo que tú quieras decir, pero el Señor dice que es delicioso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos en unidad. Y empieza a describir lo delicioso que es. Dice, es como el buen óleo, el cual desciende sobre la cabeza. Está hablando que es como el aceite que te da de verdad vida, que te da unción, ese aceite que te da fortaleza, ese aceite en el cual
es representado el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice, es como el buen óleo, es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, el cual desciende sobre los montes de Sión. ¿Y sabes por qué es delicioso? Porque la Biblia dice que ahí envía Jehová bendición. Principalmente por eso es delicioso. Porque, mira, aunque digas, es que el hermano tal no me cae, es que la hermana tal no me cae, dice Dios, pero ¿qué creen? Para mí es delicioso porque cuando están unidos, yo los unjo. Doy de mi unción para ustedes. Y reviento, acuérdate que la unción pudre los yugos. La unción pudre todo yugo del enemigo. Y como esa unción pudre los yugos, dice, por eso es de que es delicioso, porque cuando yo derramo ese aceite se pudren todos los yugos de maldad. Y aparte, ahí yo envío bendición, dice el Señor. Por eso es delicioso, hermanos. Por eso es bueno congregarte. Aquellos hermanos dicen, ay, no voy al templo, aquí me quedo, que porque se enojaron con la esposa, que se enojaron con el esposo, los chamacos que se enojan con los papás, y no voy al templo, yo no quiero ir. Se van a perder el ser bendecidos. ¿Por qué nos debemos congregar? Porque es delicioso y hay bendición. Por esa razón. Y porque vamos a ser ungidos y la unción va a pudrir los yugos del diablo. Por eso es importante que te congregues. Por eso es importante que vengas a reunirte ahorita en este tiempo en la sala de tu casa, tal vez viendo esta transmisión, juntamente con tu familia. O si tú eres una persona que no cuenta con internet, puedes ir con algunos hermanos y ahí se pueden juntar, ahí se pueden reunir. Otra razón por la cual debemos nosotros de congregarnos es porque obviamente, hermanos, debe ser un hábito para nuestras vidas. Y ese hábito, hermanos, va a producir alegría. Dice el Salmo 122, versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tiene que ser algo habitual. Tiene que ser algo que se vuelva cotidiano. Y si se vuelve cotidiano, lo que va a producir es alegría. ¿Por qué crees que hay muchos de ustedes que son unos amargados, unas personas que, híjole, que tienen una cara? Hace un tiempo atrás, unos días atrás, una hermana me dijo que yo tengo cara de enojón. Y yo le dije, ¿y cómo puede remediar eso? Y bueno, hermana, ya sabes a quién me refiero, sabes que me refiero a ti. Tu respuesta me hizo reír cuando dijiste, haciéndolo reír. Entonces, ¿cómo puede quitarse la amargura? ¿Cómo puede quitarse la cara de enojones? ¿Cómo puede quitarse la cara de amargados? Pues yendo a la casa de Dios, congregándote, porque la Biblia dice que eso produce alegría. Decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ir a la casa de Jehová produce alegría. Ir a la casa de Jehová produce que estemos contentos, que estemos alegres por lo que Dios hace. Mira, he escuchado tantos testimonios de cómo Dios obra. Obviamente también hay gente que luego sale enojada, hay gente que luego sale mal, hay gente que luego, pero ¿sabes por qué? Porque en vez de ir a la casa de Dios para adorar a Dios, van con otro propósito. Por eso es que no se produce la alegría que debe de producirse. Si nosotros vamos con el propósito, que es buscar de Dios, salimos alegres. Mira, también ha llegado gente que viene llena de aflicciones y se ponen a llorar en el altar, y cuando salen más tranquilos y llegan y se dan cuenta que el problema que tenían ya se solucionó y salen con una alegría. Por eso es importante reunirnos en la casa de Dios. Cuando tienes problemas en tu familia, cuando tienes problemas en tu casa, en vez de ponerte ahí como loco, como loca, ven a la casa de Dios y alégrate. O agarra la Biblia, léela, llénate de palabra, llénate de lo que necesitas. De verdad, esa es la importancia de congregarnos. Ahora,
ya vimos por qué debemos congregarnos. Vimos que porque es un mandamiento, vimos que porque es delicioso, vimos porque envía Jehová bendición y que produce alegría. Pero también quiero que veamos en este discipulado que vamos a tener es para qué nos debemos congregar. Y es necesario que lo sepamos. Porque hay mucha gente que dice, es que yo trabajo y vengo bien cansado. Yo entiendo todo eso. Hemos platicado y ya me he cansado de decirlo y la gente no me quiere creer. Que yo era una persona que sea como sea, llegaba de trabajar y yo me congregaba. Llegaba de trabajar y me iba al templo. Y muchos no quieren creer y luego todavía se preguntan y todavía se ponen a hablar y a decir, es que los pastores tienen dinero porque nos roban. No. La Biblia dice que al que se congrega, Dios lo bendice. Así que hay que congregarse. Y si tú eres, yo soy bendecido, de esos que dicen, yo soy bendecido sin congregarme, bueno, qué bueno. Pero congrégate para que Dios te bendiga más y así bendiga a tus generaciones. Por eso te estoy hablando de esto. ¿Para qué debemos congregarnos? Ya vimos el por qué. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué voy al templo? ¿Qué voy a hacer en el templo? Bueno, una de las razones del por cual debemos congregarnos, ¿para qué debemos congregarnos? Es para alabar a Dios. Es para que le cantemos a Dios. Es para que juntos como iglesia alabemos al Señor. Mira, aquí en el Salmo, quiero leer yo el Salmo 134. El Salmo 134 dice así, el versículo número 1, dice de la siguiente manera, dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. La Biblia dice que los que estamos en la casa de Dios debemos de bendecirlo, perdón. ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué vamos a la congregación? Para alabar a Dios, para bendecir a Dios. Tenemos que alabarlo. La Biblia dice en San Juan 4:24, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y sigue diciendo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es una necesidad adorar. Dios necesita que se le adore. Dios necesita adoración. Dios necesita exaltación de parte de nosotros. Esa es una de las razones por las que nosotros hemos sido creados para alabarle. Y el mejor lugar para alabarle es en la congregación. Es cuando estamos congregados. Es cuando estamos juntos. Tú podrás decir, yo puedo alabar a Dios solito en mi recámara, pongo mi celular o pongo lo que sea y alabo a Dios. Sí, claro que sí, nadie dice que no. Claro que sí, pero déjame decirte que cuando estamos en el ambiente de la congregación, algo te pasa. Como que de repente sientes algo. ¿Y sabes qué es? Es porque la Biblia dice que Dios viene y habita en medio de su pueblo. No dice que Dios habita al lado de alguien que pone su celular y escucha música. No, dice Dios viene y habita en medio de la alabanza del pueblo reunido, del pueblo congregado. Por eso cuando estamos alabando a Dios, cuando estamos exaltándole, hermanos, estamos sintiendo de repente cosas. De repente vemos que a algunos hermanos les dan ganas de levantar las manos y llorar. Otros de repente los vemos que están danzando. Otros de repente los vemos que están pues alegres, contentos, que les gusta el cántico. Y de repente, hermanos, sienten sensaciones que nunca han vivido, han experimentado. Por eso, hermanos, venimos a congregarnos, por eso nos congregamos. Es más, aunque te juntes ahorita nada más con un grupito de 5, de 7, de 10 personas, reúnanse y alaben a Dios, congréguense y adoren a Dios. Es necesario, para eso nos congregamos, hermano, para que nosotros exaltemos al Señor. Miren, aquí también en Lucas, pero en el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 53,
la Biblia dice algo bien interesante. Lucas 24, verso 53 dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Quiénes estaban en el templo, hermano? Pues los discípulos. Los discípulos se la pasaban en el templo. La gente que seguía a Jesús se la pasaba en el templo. ¿Para qué nos congregamos? Para alabar a Dios. Así, y estaban siempre en el templo. Siempre estaban en el templo, dice la Escritura. Entonces, ¿para qué nos congregamos? Pues para alabar a Dios. Dios necesita que le alabemos. Así como tú necesitas comer. Así como tú y yo necesitamos beber agua. Así como tú y yo necesitamos descansar. El Señor necesita ser adorado y exaltado. Para eso nos reunimos, para adorar a Dios, porque el Padre quiere que tales adoradores le estén dando gloria. Mira, Deuteronomio 12, vamos a Deuteronomio 12. Deuteronomio 12, ¿cómo desde el principio Dios lo estableció? Mira, Dios estableció esto desde el principio. Aquí en Deuteronomio 12, en el verso 11, dice así: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Dice el Señor, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Y fíjate cómo dice el 12, dice, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte en heredad con vosotros. Cuídate, dice el 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Ve lo importante que está diciendo Dios. Por eso, si tú eres de los que dicen, es que yo aquí en la casa, es que yo, bueno, ahorita, porque sí tienen que estar en casa, pero cuando ya no estés, congrégate en el templo. Es que muchos así dicen, no, es que aquí lo podemos hacer. Ve lo que dice el 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Dios escogió. Es que muchos de repente dicen, mejor me voy al templo donde se congrega mi familiar, donde se congregan mis hijos. Dios te mandó a un lugar a ti. Dios te mandó en específico a un lugar, entiéndelo, apréndetelo por favor. Dios te mandó a un lugar, Él escogió un lugar para ti. Y dice, no vayas a cualquier lugar. Es que yo quiero ir allá porque también allá es de la iglesia Betel, es de la iglesia de Dios. Dios te puso en un lugar, no vayas a cualquier lugar. Grábate ese versículo, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, o sea, en el lugar, en una de las colonias donde tú vives, en el lugar donde ya te estableció, ahí debes de ofrecer. Dice, allí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando, está hablando Dios. ¿Ya viste para qué nos congregamos? ¿Ya viste para qué? Para darle a Dios la adoración. Así que cuídate de no hacerlo en otro lado. Tú eres parte de este lugar. Y también los que se reúnen en otras diferentes congregaciones deben de ir al lugar donde Dios los puso. Nada de que, ay, es que yo me voy allá porque aquí el pastor me regaña y el pastor esto y el pastor aquello. Acuérdate, yo aquí en la iglesia he enseñado algo, que entre más eres exprimido, entre más eres abollado, entre más eres presionado, es porque vas a subir de nivel, es porque ya Dios te está promoviendo a otro nivel, Dios te está promoviendo a otro lugar. Así que no te preocupes que porque te regañó el pastor, que porque el líder también te regañó, que porque te pusieron una mala cara. Tú congrégate y cuídate de hacerlo donde debes hacerlo y no de irte a cualquier lugar que vienes. Ay, aquí hay un lugar, aquí me voy a ir. Mucha gente así se ha ido. Mucha gente así le hace. Es que ya mejor me voy a otro lado, es que ya mejor me voy allá. Pero ve, toda esa gente que hace eso le va mal. Le va muy mal.
De principio dicen que no, pero espérate y verás. Por eso es de que tienes que ir al lugar donde Dios escogió. Otra causa por la que te debes de congregar es para ser enseñado, para que se te enseñe. En ningún lugar vas a recibir la enseñanza que tú necesitas. Puedes recibir otro tipo de enseñanza, pero Dios ha establecido el lugar donde tú estás para darte lo que tú necesitas, para darte lo que tú requieres. Por eso Dios te trajo a ti aquí. Y aquí es donde Dios te da la enseñanza que tú necesitas. Y para eso hay que congregarnos para ser enseñados. Mira, vamos a la Biblia en Mateo capítulo 26. Mateo 26, vamos a verlo también con estas citas bíblicas. Mateo capítulo 26, en el verso número 55, la Biblia dice lo siguiente. Dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Ahí está hablando Jesús el día que lo fueron a arrestar. Pero él está diciendo, yo cada día. No dijo cada domingo, o cada que a ti se te da la gana ir al templo. Dije, Jesús, yo cada día estaba en el templo enseñando. Entonces, ¿para qué vamos al templo? Para ser enseñados. Y para aquellos que dicen, ¿para qué tanto templo y templo? Pues para ser enseñados, porque Jesús cada día está enseñándonos. Y hay muchos versículos que nos hablan precisamente de la enseñanza. Otra razón por la que nos debemos de congregar es para orar. Como ahorita que nos estamos reuniendo los martes y los jueves para unirnos en intercesión, en oración. Acuérdate que la Biblia dice en Lucas capítulo 18, donde el Señor da una enseñanza de orar, de que debemos estar orando sin desmayar. Debemos estar en oración, insistiendo, 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 y como hemos aprendido estos días, intercediendo, abogando, suplicando, rogando, pidiendo, interponiéndonos, llevando la carga de los demás. Para eso nos congregamos, para estar en oración. La Biblia dice que debemos de estar orando continuamente. Debemos de estar orando constantemente, orando, orando, orando. Mira, yo sé que hay muchos problemas. De verdad, yo sé que existen muchos problemas. Por eso es que te hemos pedido que mandes en los comentarios tus peticiones de oración para que nos pongamos a orar. Porque la oración es un arma poderosa, dice Miguel Casina. La oración es un arma tan poderosa que disparada con fe es muy peligrosa. De verdad, eso es la oración. Y el enemigo quiere que no oremos. Por eso cuando no oramos, de repente los problemas no se solucionan, sino que crecen más y más y más. Y cuando empiezas a orar, como que empieza a suceder algo. Es importante la oración. Por eso es de que estamos teniendo las transmisiones de oración también el martes y el jueves. Y una de las razones para congregarnos es para orar. Es más fácil, tú también podrás decir que en casa lo haces, pero ya viste lo que dice la Biblia. Cuídate de no hacerlo en cualquier lugar, sino en el lugar que yo escogí, dice el Señor. Y ahí tienes que ir a orar, doblar tus rodillas en el altar y exponer tu queja. Decir al Señor, tengo esto, tengo aquello, tengo esto de más, órale. Y si quieres, pedirle a alguien que te ayude a orar. Para eso nos congregamos, para orar. También nos congregamos, hermanos, para practicar la unidad y la fraternidad en la iglesia. Mira, búscame Hechos capítulo 2, busquen Hechos capítulo 2, hermanos, todos, versículo 46. Debemos de practicar la fraternidad, aunque de repente no te lleves bien, es que es necesario, Dios lo manda. Mira, dice la palabra en Hechos 2:46, no dejaban de reunirse en el templo, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Dice, no dejaban de reunirse en el templo, o sea, estaban en unidad, estaban juntos. De repente aquí tenemos una costumbrita de que acabe el culto y cada quien se va y todos corran. No, hermanos, es para también convivir.
Es que a algunos no les gusta platicar. Bueno, pero que te guste a ti. Tal vez a los que no les gusta son porque tal vez no son parte desde un principio. Acuérdate que hay gente que luego ni es parte de la coinonía, de la unidad de la congregación. Pero una de las cosas es para que convivamos, para que nos saludemos. Ahorita desafortunadamente esto no se puede. Y es que yo siento que Dios permitió que estas cosas pasaran. Yo siento que Dios permitió que todo esto ocurriera para que aprendiéramos esta lección, para que aprendiéramos lo malo que hemos sido al no querer convivir. Y para muchos a lo mejor les puede dar alegría, está bien que así sea. La verdad yo ya extraño tanto. Yo en lo personal, yo hablo por mí. Yo en lo personal extraño tanto verlos a ustedes y verme a mí con ustedes juntos adorando a Dios. Cuando juntos oramos. Yo todo eso lo extraño, no sé, me da un sentimiento fuerte. Yo de verdad no vivo sin ustedes, hermanos. Los pastores no vivimos sin la congregación. Nos es muy difícil a los pastores todo esto. De verdad, a mí como pastor me es bien difícil. Yo les extraño demasiado. Mucho, pero mucho les extraño. Cuando de repente nos vemos y platicamos, pues es porque me encanta estar con ustedes. Me encanta decirles, me encanta hablarles. Pero bueno, mis amados y mis amadas, Dios nos está dando una lección ahorita con este tiempo. Es necesario que aprendamos a convivir. Y si no te gusta convivir, ya te dije, no eres parte de la iglesia, no eres parte. Porque cuando estemos en el cielo, vamos a estar conviviendo todos juntos. Y si te gustó o no te gustó, bueno, si te gustó, qué bueno. Si no te gustó, pues vas a tener que convivir en el infierno con dolor y gritos y suspenso. Así que a convivir, hermanos, para eso es, pero hasta que termine todo esto. Ahorita por lo pronto hay que estar rogándole a Dios que nos dé la oportunidad de que esto termine. Otra cosa también, ¿para qué nos reunimos aquí? Pues para dar testimonio a los que nos conocen y a nuestros familiares que no son creyentes, para que les demos testimonio que nosotros somos cristianos, que a lo mejor no somos perfectos, pero estamos en el proceso. Hay que dar testimonio. Mira, Dios me dio una enseñanza, decir a la familia, mira, fui al templo y Dios nos dijo esto, creo que lo necesitas también tú. Para eso nos congregamos, para que lo que recibamos también lo compartamos con la gente que no es cristiana, que lo compartamos día con ellos. Para eso nos estamos congregando, hermanos. Y también para servir en algún ministerio, en algo que se necesita en la iglesia. Obviamente tenemos los guardianes de la puerta, obviamente tenemos al equipo de alabanza, obviamente tenemos al equipo de liderazgo. Prontamente, hermanos, entre más crezcamos vamos a tener igual equipos de no sé qué y de no sé qué, o sea, tantos ministerios. Pero una de las razones para que tú seas, hermano, considerado en algún servicio, en algún ministerio, en cualquier lugar, es, hermano, que te congregues. Para eso te congregas. Yo de repente, hermano, me vienen los recuerdos cuando yo iba al templo, aquel templo pequeñito en la Jiménez Cantú, que ahorita ya está mucho más grande, pero recuerdo cuando era un templo chiquitito, y yo de repente llegaba y escuchaba a los hermanos cantar, los escuchaba adorar a Dios, los escuchaba predicar, y decía yo, si un día yo iba a poder hacer eso. Decía, si un día yo iba a poder hacer eso. De verdad. Me preguntaba, ¿no? De repente yo llegaba al templo y veía que los hermanos con sus guitarras comenzaban a cantar y decía, ¿algún día yo podré aprenderme las canciones? ¿Algún día yo podré aprenderme pues lo que ellos están cantando? Ellos cantaban un cántico, mira, ahí en el tono de sol, me acuerdo mucho de ese cántico que dice, de verdad que me daba mucha alegría, ¿no? Porque hasta lo hacían. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. O sea, pero con alegría, ¿no? Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca.
y contarán de los caminos de Jehová. Y decían, ¿cuándo me voy a aprender eso? Y luego cuando decían, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, lo hacían con una alegría que yo de verdad decía, ¿cuándo podré llegar a cantar eso? De repente empezaban a decir, en la casa de oración se siente gozo, en la casa de oración se siente gozo, porque Cristo mora ahí, porque Cristo mora ahí, en la casa de oración se siente gozo. Y yo decía, caray, y luego empezaban, dale libertad al Señor, dale libertad al Señor, y verás cómo también tú sientes gozo. Y yo me emocionaba cuando escuchaba a los hermanos, y de repente empezaban, que tú no sabes lo que en Damasco pasó, y empezaban a cantar. Y fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó. Y de verdad que yo escuchaba esas canciones y decía, ¿cuándo las voy a cantar yo? ¿Cuándo voy a cantar todo eso yo? Y lo cantaban con una alegría, lo cantaban con un gozo, hermanos. Decían, Jehová está en su templo, alábale que él vive. Yo veía a los hermanos que levantaban las manos. Jehová está en su templo, alábale que él vive, alábale, alábale, alábale que él vive. Y lo cantaban, hermanos, con un gozo. Y yo me quedaba y luego veía a los hermanos que tocaban la guitarra, cómo le rascaban y se emocionaban. Se emocionaban de una manera maravillosa. De verdad que, o sea, ¿cuándo de verdad? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Hermano, hermana, para eso me congregué. Dije, porque yo quiero un día pararme ahí. Yo decía, quiero pararme ahí. Luego escuchaba a los predicadores, grandes hombres, talentosos hombres que ahorita son pastores. Los escuchaba predicar desde el púlpito y los escuchaba hablar y decía, ¿cuándo voy a aprender tanto que ellos enseñan, tanto que ellos dicen? ¿Cuándo lo voy a aprender yo? Pues para eso me congregaba. Ahora, hermano, te voy a ser honesto. La verdad, ni siquiera me acuerdo cuál fue la primera alabanza que yo canté tomando esa guitarra y empezando a rascar. No me acuerdo cuál fue, la verdad. Y es que han sido tantos los cánticos que yo he entonado y cantado. Lo logré, un día lo logré. Porque estarme congregando, agarré mi guitarra y empecé a cantar y empecé a darle gloria al Señor. Y cantaba canciones también como todas esas que ellos cantaban en aquellos momentos. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Cantaba todo eso. De repente, nada más que en los tiempos que cuando yo llegué y empecé a cantar, yo ya empecé a cantar otro tipo de alabanzas. Recuerdo que una de las primeras canciones que nosotros empezamos a cantar es aquellas entonadas por aquel músico cantante famoso cristiano llamado Marcos Witt, el pastor Marcos Witt. Casi fueron de las primeras que yo estaba cantando. Obviamente cantaba también las que los hermanos entonaban, pero casi yo me formé cantando aquellas canciones de Marcos Witt. Pero ¿cómo lo logré? Congregándome. ¿Cómo llegué a tener el conocimiento bíblico? Congregándome para poderlo compartir. Eso aquí en Apocalipsis capítulo 7, hermano, lo voy a leer. Y ya con esto termino la enseñanza. Apocalipsis 7, versículo 5, versículo 15, escucha lo que dice la palabra. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Por eso están, porque están para servirle a Dios en un ministerio. Entonces, hermanos, la razón de congregarnos, es decir, la razón de asistir a las reuniones que se llevan a cabo en el templo donde se lleven, no es mero capricho, no es un capricho pastoral, no es un simple programa o algo opcional, sino que es un mandato divino, con propósitos muy claros que hoy hemos aprendido.
y que debemos practicar como hijos y como iglesia de Dios. Así que comprometámonos hoy. Hoy mismo hay que comprometernos a ser un pueblo fiel y estarnos congregando. Eso tenemos que hacer. Señor, muchas gracias por esta enseñanza. En el nombre de Jesús, enseña a mis hermanos que oyeron esta transmisión, esta enseñanza a través de esta transmisión, a que sean gente que se congregue. Ahorita pues lo tenemos que hacer en las casas. Por no querernos congregar en el templo, suscitaron estas cosas. Así que Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Y muchas gracias, Padre. Muchas gracias por volvernos a decir que por no querernos congregar pasan cosas. Así que ahora esperamos con ansias y anhelo el reunirnos y adorarte en unidad, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga mucho. Hagan lo que tienen que hacer, ya saben. Que Dios me los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.